Jesucristo, roca eterna. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14, nos dice la palabra de Dios así. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Amén. Este bloque narrativo de Segunda de Reyes presenta uno de los contrastes más dramáticos de la historia de la monarquía hebrea. Mientras que los capítulos 19 y 20 muestran la cúspide de la fidelidad y la intervención divina a través del rey Ezequías, quien presencia la liberación milagrosa de Jerusalén frente al imperio asirio, el capítulo 21 describe el descenso a la oscuridad espiritual más profunda bajo el reinado de su hijo Manasés. Estos capítulos del 19 al 21 no solo registran crónicas políticas, funcionan como una tesis teológica sobre cómo la fe de un líder puede salvar a una nación, pero cómo la apostasía persistente de otro puede sellar su destino irreversible hacia el exilio. Amén. Alabado sea Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. La intervención divina y la oración de Ezequías. Este capítulo representa el clímax de la crisis asiria. La estructura se divide en la súplica de Ezequías, la profecía de Isaías y el juicio contra Sennacherib. La reacción de Ezequías, versículos del 1 al 5. Ante la blasfemia de Rabsacé, el rey adopta una postura de humillación ritual. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Amén. Versículo 1. El uso del cilicio simboliza que el poder político de Judá ha llegado a su límite y solo queda la dependencia absoluta de Dios. La respuesta profética, versículos 6 y 7. El profeta Isaías utiliza una fórmula de oráculo de salvación en el capítulo 37, versículo 7 de su mismo libro. Jehová promete poner un espíritu en el rey de Asiria para que oiga un rumor y regrese a su tierra. Amén. La soberanía de Dios se muestra controlando incluso las decisiones y percepciones de los monarcas paganos. El cerco diplomático y la amenaza de Sennacherib, versículos del 8 al 13. Dice el versículo 8, y regresó Rabsacés y halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna. Amén. El oficial asirio no encuentra a su rey donde lo dejó. La guerra se está moviendo y la presión militar aumenta. Dice el versículo 9, que Sennacherib se entera de lo que los etíopes vienen al rescate de Judá. Para evitar que Ezequías se sienta confiado, decide lanzar un ataque psicológico antes de que llegue la ayuda. Los versículos 10 y 11 dicen que él lanza un ataque directo a la fe. Sennacherib usa la historia militar como prueba de que ningún poder, ni siquiera el de Dios, puede detenerlo. Bendito sea Dios. Los versículos 12 y 13 terminan con un tono burlón y desafiante. La implicación es clara. Si todos estos reyes y sus dioses fallaron, tú serás el siguiente. Amén. Bendito sea el Señor. La oración de Ezequías, versículos 14 al 19. Ezequías presenta la carta de amenaza ante Jehová. Su oración es teológicamente rica. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Amén. Versículo 15. Aquí se establece el monoteísmo ético frente al monolatrismo asirio. Los dioses de las naciones son solo madera y piedra. Versículo 18. El oráculo de Jehová y la liberación. Versículos del 20 al 37. Dios responde no por mérito de Judá, sino por amor a su propio nombre y por la promesa a David. El juicio se ejecuta sobrenaturalmente. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campo de los asirios a 185,000. Amén. Versículo 35. El cumplimiento histórico se cierra con el asesinato de Sennacherib por sus propios hijos en el templo de Dios. Versículo 37. Demostrando la impotencia de los ídolos asirios. Amén. Alabado sea Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. La enfermedad de Ezequías y la embajada de Babilonia. Este capítulo analiza la fragilidad humana del rey y el error estratégico que sellaría el destino futuro de Judá. Petición de vida y señal. Versículos del 1
al 11. Ezequías recibe una sentencia de muerte. Ordena tu casa porque morirás. Amén. Versículo 1. Su oración apela a su integridad. Te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad. Amén. Versículo 3. La respuesta divina es inmediata y específica. Dice el versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. A su nombre gloria. La sanidad de Ezequías y la señal del sol. Versículo del 7 al 11. Este pasaje destaca la misericordia de Dios y su disposición a dar seguridad a sus siervos. A través de un tratamiento sencillo, higos y un milagro cósmico, la sombra retrocediendo. Dios confirma que ha escuchado la oración de Ezequías y que restaurará su salud. Amén. Versículo 11 dice: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Amén. Esto es un signo de que Jehová tiene autoridad sobre el tiempo y el orden cósmico. Alabado sea el nombre del Señor. La vanidad ante Babilonia. Versículos del 12 al 19. Merodach Baladán, rey de Babilonia, envía un mensajero. Ezequías, en un acto de orgullo político, le muestra todo el tesoro de su casa. No hubo cosa que Ezequías no le mostrase. Amén. Versículo 13. El juicio profético. Isaías confronta al rey con una profecía de exilio. He aquí vendrán días en que todo lo que está en tu casa será llevado a Babilonia. Amén. Versículo 17. Este pasaje sirve como un puente literario que anticipa el final del libro de Reyes, conectando la soberbia de los reyes con la deportación a Babilonia. La respuesta de Ezequías en el versículo 19 refleja una resignación pragmática, valorando la paz en sus propios días. Amén. Alabado sea el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 21. La apostasía de Manasés y Amón. Este capítulo marca el punto de no retorno espiritual para el reino de Judá. El autor sagrado identifica aquí la causa teológica de la destrucción de Jerusalén. El reinado de Manasés, versículos del 1 al 9. A diferencia de su padre, Manasés revierte todas las reformas. Reconstruyó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Amén. Versículo 3. La más grave es la profanación del templo. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David: en esta casa en Jerusalén pondré mi nombre para siempre. Amén. Versículo 7. La maldición sobre Judá. Versículos del 10 al 15. Jehová habla por medio de los profetas declarando un juicio irreversible. Se utiliza la metáfora del cordel de medir y extenderá sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el nivel de la casa de Acab. Amén. Versículo 13. La imagen de limpiar Jerusalén como se limpia un plato, volviéndolo boca abajo, enfatiza una purga total del remanente debido a la magnitud de los pecados de Ramasés. Violencia y muerte, versículos 16 al 18. Además de la idolatría, Manasés introdujo la injusticia social. Asimismo, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Amén. Versículo 16. El breve reinado de Amón, desde los versículos 19 al 26, Amón continúa la línea de su padre sin arrepentimiento y anduvo en todos los caminos en que su padre había andado y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, según el versículo 21. Amén. Su asesinato por parte de su siervo y la posterior ejecución de los conspiradores por el pueblo de la tierra preparan el escenario para el ascenso de Josías y el último intento de reforma. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La transición de la gloria de Ezequías a la infamia de Manasés revela una verdad central en la narrativa bíblica: la fragilidad del reavivamiento espiritual basado únicamente en la figura del rey.
A pesar de los milagros y la extensión de vida otorgada a Ezequías, el corazón de Judá no fue transformado permanentemente. La exégesis de estos capítulos demuestra que el juicio divino, simbolizado por el cordel de Samaria en el capítulo 21, versículo 13, es la respuesta justa a la profanación de lo sagrado y a la sangre inocente derramada. Judá queda así al borde del abismo, estableciendo la necesidad de una redención que vaya más allá de las reformas temporales de un monarca terrenal. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor Dios de los ejércitos, que moras entre los querubines y gobiernas sobre los reinos de la tierra, hoy nos acercamos a ti reconociendo que solo tú eres el Dios vivo y verdadero. Te pedimos que, así como escuchaste el clamor de Ezequías en su angustia, escuches nuestra oración frente a las amenazas que intentan asediar nuestra fe. Padre, líbranos de la soberbia de Manasés. Guarda nuestros corazones de levantar ídolos en los templos de nuestro espíritu, y que tu Espíritu Santo sea el que purifique nuestras vidas para que seamos hallados bajo el cordel del juicio, sino la cobertura de la gracia, bajo la cobertura de la gracia del Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Que ninguna arma forjada, amado Dios, prospere contra nosotros, porque tu nombre es nuestra torre fuerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.